Antes de compartir la palabra y tener este privilegio de poder hacerlo desde este lugar, porque siempre compartimos la palabra, donde estemos, tenemos que compartir la palabra. Y quería que oremos, y vamos a orar y vamos a encomendar este tiempito que tenemos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú reines, que tu Espíritu Santo y tu presencia en este lugar sea tan notoria que nuestro corazón sea contrictado por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, hoy queremos escuchar tu voz, hoy queremos aprender de ti, que todo lo que tú nos dejaste en tu palabra pueda ser una herramienta para poder vivir enfocado en los propósitos y los proyectos que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú eches fuera toda distracción que el enemigo quiere poner para que no te escuchemos a ti. En el nombre de Jesús echamos fuera todo lo que pueda traernos carga, que nos evite el escuchar tu voz a través de lo que hoy vamos a leer. Señor, te rogamos, toma el control, toma toda la autoridad. Señor, lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hace un tiempito atrás, unos cuantos años, me di cuenta que necesitaba anteojos. En un momento mi hija Brisa viene con el celu y me dice, mirá. Y ahí me di cuenta y dije, no, ¿para qué no enfoco? Entonces dije, no, algo está pasando, no estoy enfocando bien, no puedo ver las cosas con claridad. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos una dificultad porque no podemos enfocarnos. Lo otro, y eso se llama presbicia, que no se puede ver de cerca. Ahora, de lejos veo clarito, pero de cerca no enfoco nada. Y pensaba también esto de una foto, ¿no? Hoy queremos que las fotos sean nítidas, ¿no? Y cuando nuestro celular lo saca un poquito desenfocado, por más que sea una puesta hermosa, esa foto no la usamos, no la compartimos. ¿Por qué? Porque está desenfocada. Pierde el valor hermoso que podría tener por estar desenfocada y no verse nítido. ¿Por qué les comparto esto? Porque hoy vamos a hablar sobre nuestro enfoque. El año pasado, como congregación, el Señor nos había puesto el desafío de ser transformados, y decía, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Sí, qué tarea más grande, hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta el último día de mi respiro, Señor va a tener que seguir haciendo la obra. Y este año el Señor puso el desafío de tener, ¿qué cosa? ¿Cuál es el desafío para este año? Fuerte, fuerte. Pureza de corazón, pureza de corazón. Y no nos olvidemos, porque lo pusimos al principio de año y recién vamos por marzo. Así que si es para todo el año, todavía nos queda un buen trecho para trabajar y llegar. No hace falta que sea el mes que viene, festejamos Pascua, pero no hace falta que sea prontito, pero tenemos todo este desafío en el año para trabajar la pureza de corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y a través de su palabra, a través de la oración, a través de la meditación y poder exponernos a que el Señor nos trabaje en el interior. Y pensando en esto, compartía en la primera reunión que hubo algo en mi vida que marcó un antes y un después. Leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 17, un pasaje que es muy lindo, muy conocido, que es la oración de Jesús, hubo algo que me llamó la atención, no recuerdo el versículo, pero dice, Padre, he acabado la obra que me encomendaste. Ahora llévame a la gloria que compartíamos tú y yo antes de la fundación del mundo. A mí me quedó, como verán, me quedó clavado. Yo decía, ¿qué? Como nunca lo leía esto. ¿Cómo? ¿Dónde estaba? Lo agregaron en esta Biblia. Pero la oración de Jesús, más allá de que ora por muchas otras cosas, su clamor del corazón era,
Padre, he acabado la obra que me encomendaste, ahora llévame a la gloria que compartíamos tú y yo antes de la fundación del mundo. Y yo leía eso y vieron cuando ustedes quieren lo que quieren y dicen, yo quiero esto, por favor, yo quiero esto. Si Jesús lo quería, yo lo quiero. Yo quiero tener y disfrutar esa gloria que Jesús anhelaba, que acá en esta tierra no la podía encontrar. Y yo decía, Señor, yo quiero esa gloria, yo quiero experimentar tu presencia de tal manera que vos y yo seamos uno. Y disfruto, y los que conocen y han pasado por la clase de conexión, disfruto los primeros capítulos del Génesis, cuando el Señor hace toda la creación del mundo, del universo, y crea a Adán. Y todos sabemos que no fue en una semana que el Señor hizo los cielos y la tierra. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. No es que pasó el lunes una cosa, al martes otra cosa y al otro día otra cosa. Eso es en nuestro tiempo cronos, pero los tiempos del Señor son distintos. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Entonces, ¿cuál habrá sido el día? ¿Cuánto tiempo en nuestro cronos habrá sucedido? No lo vamos a saber. Pero cuando creó a Adán y a Eva, ellos disfrutaron del Edén. Y yo decía, ¡ay, qué linda experiencia habrá tenido Adán y Eva! Ver que de alguna manera todo estaba diseñado y preparado para que disfrutara de lo creado y de la libertad de estar en la presencia del Señor. Todas las cosas estaban dispuestas para una vida de deleite. Y de alguna manera, no es que Dios creó a Adán y al otro día pecó, sino que él pudo vivir y disfrutar de eso que Dios había creado. Y de alguna manera el Señor podía tener esta conversación, este tiempo de charla con ellos. Y yo decía, yo quiero eso, Señor, yo anhelo eso, yo quiero vivir esa intimidad. Y me la imaginaba al Señor diciendo, mira, ¿viste cómo nació esa frutillita? Tomá, para vos, mirá, solo, no tuviste que hacer nada. Compartile una a Eva, que están ricas. Y el Señor proveía todo lo que sea necesario para ellos. Yo quiero ese Edén. Yo quiero vivir con la libertad de moverme en la presencia del Señor y que Él me busque. Y que Él quiera hablar conmigo. Y que Él quiera pasar tiempo conmigo. Yo quiero eso. Yo quiero lo que quería Jesús, esa gloria antes de la fundación del mundo, donde Él podía sentirse abrazado, acogido, disfrutando un momento único celestial. ¿Lo podremos lograr? Sí, yo no pierdo la esperanza de poder llegar a vivir momentos, quizás no un estadio completo, y seguramente lo voy a vivir cuando el Señor me busque para su presencia, pero en esta tierra, Señor, quiero disfrutarte también. Y pensaba, como les decía al principio, ¿cómo podemos lograr tener una pureza de corazón para poder que estos tiempos se hagan una realidad en mi vida? No hay otra manera. El Señor habita en medio de la santidad, el Señor habita en medio de la pureza, el Señor habita y se manifiesta cuando hay un corazón propicio y puro para poder hacerlo. Entonces, ¿queremos que el Señor se mueva y nos muestre y nos hable y escucharlo? Bueno, este año aprovechemos todo para tener una pureza de corazón tan linda que Dios anhele vivir en nuestra vida y nosotros podamos contenerlo. El apóstol Pablo, Jesús es mi figura favorita de la Biblia y no hay otro como él es todo lo que quiero ser, pero hay otra persona que merece y me llama mucho la atención y mi admiración, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, una persona que tuvo una transformación radical de perseguidor a la iglesia a ser aquel que dio la vida por Jesucristo, el que estuvo dispuesto a todo por aquel que lo había conquistado y lo había transformado. Esto
me hace pensar, ¿vivís una experiencia de transformación total que estás dispuesto a no abandonar a aquel que te salvó? Si no vivimos esta experiencia a pleno con todo, vamos a flaquear, vamos a ser débiles, nos vamos a desanimar. Por eso vivamos a pleno. Y el apóstol Pablo es alguien que abrazó esta salvación y la proclamó y la compartió de tal manera que su vida fue gastada para Cristo. Y él le escribe una carta, estando en otro lugar, a uno de aquel que llamaba como hijo del corazón, a Timoteo. Y quiero compartirte algo que el Señor puso en mi corazón ya hace un tiempo, y bueno, hoy está la oportunidad para hacerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en la presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Interesante ver que el apóstol tenía que de alguna manera decirle, Timoteo, decirle a la congregación que dejen de pelearse. Como si fueran niños, como si eso ya no lo supiéramos o lo hubiéramos olvidado. Por eso hoy compartirte que el secreto de un corazón puro y de una vida que sigue al Señor es una vida que está enfocada. No veo, ahora sí, enfocada, con la mirada justa, detenida hacia lo que quiero lograr. Si queremos lograr tener pureza de corazón, tenemos que estar enfocados en lo que queremos. ¿Realmente lo queremos? Muchas somos muy fáciles y propensos a la distracción, a que pongamos, como dice el refrán, los huevos en muchas canastas, pero de alguna manera dice que para tener éxito hay que poner los huevos en una sola canasta. Entonces, de alguna manera podemos hacer muchas cosas, pero cuando perdemos el enfoque, perdemos la oportunidad de tener victoria en lo que queremos. Y acá una de las cosas para poder lograr la pureza de corazón es mantenernos enfocados. Mantener la vista en aquello que quiero alcanzar, porque es la voluntad del Señor. Porque esto viene y proviene de Dios. Porque Él quiere que nuestro corazón sea un corazón limpio y puro donde Él pueda habitar. Y para mantenernos enfocados, dice, recuerda. Recordar, ¿qué cosas tenía que recordar? ¿Por qué cosas se peleaban la congregación en Éfeso? Se peleaban porque si Jesús era del linaje del rey David o no era, si Rahab estaba o Ruth estaba en la genealogía o no estaba, si Jesús había resucitado o no había resucitado. Y a veces nos metemos en tantos dilemas teológicos que nos desviamos de las verdades centrales. Y eso es lo que había pasado en la iglesia. Habían empezado a tomar discusiones y se involucraban en conversaciones que les llevaban todo el tiempo y no los llevaba a ningún lado. Eran conversaciones inútiles, teológicas, debates que de alguna manera no eran de provecho para el enfoque de lo que querían lograr. ¿Los niños pueden tomar la Santa Cena? ¿Se bautiza a los niños o se consagran? El milenio viene antes o después del arrebatamiento. Y podemos estar en miles de discusiones como esta que sinceramente muchas son misterios. La palabra del Señor no contiene todo lo que nosotros tenemos, es Dios. No es que la Biblia dice todo lo que es Dios, porque si la Biblia dijera todo lo que es Dios, es chiquito, es como esto. El Señor no entra
en su descripción a través de estas palabras. La Biblia sí contiene todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios, pero no vamos a poder saber todo de Dios, porque si no lo reduciríamos a nuestra mente humana. Dios es más grande, hay misterios más grandes, hay cosas más importantes y nos debatimos y perdemos el tiempo en cosas que no nos construyen, que no nos son de utilidad. ¿Cuáles son las verdades centrales en las cuales nos tenemos que enfocar? Que Dios es creador del universo y de todo lo que existe. Esa es una verdad que nos sostiene. Que nosotros somos pecadores, que necesitamos ser salvos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para morir por nosotros y salvarnos, que Él va a venir a buscar a su iglesia y a los que son fieles y que hay una vida eterna. ¿Qué cosas más para estar enfocados? Y a veces, no sé, y como dije antes, no sé si Hernán lo ha hecho, pero cuando vienen y me preguntan, ¿vos leíste el libro de Enoc? No lo leí. Capaz que es bueno, pero no me voy a detener a leer el libro de Enoc cuando todavía acá hay muchas cosas que no me las aprendí. ¿Para qué necesito perder tiempo en aquello que no me construye en las verdades centrales para mi vida con el Señor? Pueden ser muy buenos, pueden ser libros históricos, pero tengamos cuidado a veces en involucrarnos en conversaciones, muchas, que la formación del hombre, y no quiero decir para no ofender a nadie, pero centrémonos y charlemos en las verdades centrales que van a edificar nuestra vida a la imagen de Cristo. Esas merecen atención. ¿Cuántas cosas hay todavía aquí adentro que no las hemos aprendido? Y estamos buscando por todos lados, viendo qué es lo que de alguna manera no me aprovecha. Mantenernos enfocados, dice, no peleen por estas cosas. ¿Y cuándo se convierte en una disputa o en una pelea? Porque no está mal hablar de estas cosas, está buena hablar y presentar que hay cosas en las que tenemos dudas, en las que nos puede parecer, pero cuando la conversación empieza a elevarse, no, porque viene primero esto, no, viene el milenio primero, no, que esto, y querer imponer nuestro pensamiento sobre el otro, entramos en disputa. ¿Y saben qué? La palabra de Dios es fuerte, dice, porque ninguno que entra en pleito heredará el reino de Dios. Entonces tengamos cuidado, ojo, la palabra del Señor está para que se cumpla el propósito de Él en nuestra vida y nosotros nos debatimos y perdemos el tiempo en cosas, en disputas teológicas que no nos van a llevar a buen puerto. Dice, para no pelear y para no discutir en esas cosas vanas. Y lo otro que es interesante también, que dice, espérenme que se me voló la hojita, acá. Dice, estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Quizás nosotros de alguna manera podemos estar arraigados y afirmados en la fe para debatir ciertos temas que la Biblia no es clara y muchas son un misterio que no nos compete a nosotros saberlo, cuándo viene el Señor, cuándo es el fin del mundo. Eso no nos compete, tenemos que estar preparados todos los días por si ese día llega, pero de alguna manera a los que están a nuestro alrededor pueden afectarles. Y dice que pueden destruir a los que nos oyen. Y de alguna manera afectamos su fe, afectamos lo que creen y terminan diciendo, no, yo de acá me voy. Mira esto, qué sé yo, no entiendo nada. Y de alguna manera los más débiles pueden
perderse en la fe. Y el Señor Jesús fue muy claro cuando Él dijo, si alguien hace tropezar a alguno de estos más pequeños, y no está hablando de la niñez, puede ser, pero de estos más pequeños en la fe, mejor es que se ate una piedra de molino al cuello y se tire al mar. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Entonces, cuidado de no hacer tropezar a nadie con estas cosas que nos vamos debatiendo. ¿Por qué? Porque son inútiles, porque no contribuyen a nuestro objetivo, a nuestro enfoque de tener pureza de corazón. Lo otro que me gustaba, versículo 15, dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, quien no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Mantenernos enfocados evitando peleas o disputas teológicas. Afuera, lo corremos. Que no me distraiga, me quiero mantener enfocado en cómo tener un corazón que Dios anhele habitar. Lo otro, segundo, dice, mantenernos enfocados, y fíjense lo que dice, esfuérzate por presentarte aprobado. Mantenete enfocado en vos. No en lo que hace el otro. Vieron que cuando uno empieza a leer la Biblia y sobre todo los salmos y se destruirá a los viles y pecadores. Esto es para mi vecino que todos los días me pone la basura en mi tacho. Y leemos la Biblia y pensamos que es para el otro. Esto es para no sé quién, qué sé yo, pero estamos repartiendo palazos y palabras para el otro cuando la Biblia la leo yo y es para mí. Ya llegará el tiempo que el vecino que me pone la basura en mi canasto la lea. Y ahí le hablará el Señor. Pero cada vez que abrimos la Biblia, es para nosotros. Y ese es el enfoque. Entonces, ¿querés mantener un corazón puro, llegar a tener una limpieza profunda para poder compartir la gloria que Jesús compartía antes de la fundación del mundo? Enfócate en vos. Deja de mirar a los costados. Deja de ver qué se puso, qué no se puso, qué dijo, qué no dijo, qué hace, qué no hace, qué dejó de hacer. Y enfócate en vos. Y cuando uno dice, ¿viste? Y la voz del Señor te dice, ¿y vos? ¿Y vos cómo andás? Entonces, mantenernos enfocados en nuestra propia vida. ¿Cuántas cosas tenemos para corregir? ¿Cuántas cosas? Y encima perdemos el tiempo en ver lo que tiene que cambiar el otro. Entonces, enfoquémonos en nosotros. Estemos con la mirada hacia nosotros mismos. Y lo primero que dice, la primera palabra del versículo 15, dice, esfuérzate. Esforzarse es una acción que manda desgaste, energía, dinamismo de nuestro cuerpo, ponernos en marcha. ¿Y cómo me esfuerzo? Y me gusta porque anteriormente el apóstol Pablo, antes de que lea esto para compartir con la congregación de Éfeso, había hablado acerca de él mismo. Pero le dice, mira, Timoteo, como te dije antes, esforzate como. En el versículo 3 del mismo capítulo dice, vamos a ver cómo nos esforzamos. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesús. Soporta el sufrimiento conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Cuál es el ejemplo? Un soldado, sufrimiento, muchas de las cosas. Y también pensaba, creo que nosotros con Hernán somos la generación bisagra, porque somos post el servicio militar. Hay algunos que fueron al servicio militar y no los vamos a deschavar, pero en el caso nuestro, cuando de alguna manera llegamos a la edad de los 18 años, ya había dejado de ser obligatorio. Entonces, hay muchos, y de los jóvenes que están pos de la obligatoriedad del servicio militar, no tienen la experiencia
de un entrenamiento militar. Aquellos que eligen la carrera, bueno, lo saben, pero de alguna manera la rigidez del entrenamiento, la rigidez de la obediencia, sí, mi general. El argentino gaucho hace lo que quiere. El argentino rebelde no está dispuesto. ¿Y vos por qué me vas a venir a decir que yo haga esto? ¿Y si no quiero? ¿Y si no me gusta? Entonces le dice, mira Timoteo, decile a la gente que se esfuercen, pero ¿cómo? Como un soldado que va a la batalla, que se prepara, que se entrena, que es obediente y que respeta la autoridad. Pero si no te entra este ejemplo, te voy a dar otro, dice el apóstol Pablo. En el versículo 5 dice, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Un atleta. Entonces, de alguna manera, por un lado, la disciplina o el entrenamiento que un soldado tiene que tener. En eso nos tenemos que enfocar, en eso nos tenemos que esforzar, pero también como un atleta. Y yo admiro y me encanta ver las Olimpiadas cada vez que se hacen y me siento súper orgullosa de aquellos jóvenes argentinos que participan y los logros de la medalla, cual fuere que fuere, pero de alguna manera la disciplina que ellos tienen que tener. No es que, ay, me voy a anotar para la Olimpiada del año que viene a ver si puedo salir. No, ellos llevan desde la vida, enfocados, desde niñitos, practicando una disciplina para alcanzar el objetivo y obtener la medalla de oro. No nos tenemos que enfocar para tener ese premio maravilloso de la salvación, que es mucho más grande que una medalla de oro en una Olimpiada. ¿Cómo nos tenemos que preparar, enfocar como un atleta? Sé disciplinado, sé constante, sé obediente, trabajá con arduo, enfócate. No, porque hoy voy a hacer gimnasia artística, después voy a hacer el tiro de lanza y el disco también me gusta. No vas a llegar a ninguno cuando no estamos enfocados en una cosa. Entonces, enfoquémonos en obtener el mayor premio de la salvación y de la vida eterna. Y da otro ejemplo, y qué lindo, porque este me gusta. Dice, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Y acá está hablando del agricultor. Me encanta, me encanta. Yo tiro semillitas en mi casa, algunas nacen, otras no. Pero no se trata de esa tarea que a mí me gusta, del agricultor que tiene como base de vida la agricultura, que tiene que sembrar para poder cosechar, para poder vender, para poder vivir. Si no siembra, si no cosecha, si no atiende, no puede tener su sustento. Y me encanta ver cuando venimos muchas veces por la Panamericana y ver la comunidad boliviana, cómo trabaja las tierras, 2 de la tarde, sentados ahí recogiendo, limpiando, regando, y ellos se tienen que enfrentar a toda la adversidad de que si llueve, si que cae granizo, si no llueve, de que el gusano, de que la hormiga, del que el caracol. Pero ahí están, porque saben que ese va a ser su sustento. Y cuando viene la buena cosecha, son los primeros que se gozan. ¿Cómo nos tenemos que esforzar? Como un soldado, como un atleta, como un agricultor. Por eso, esfuércense, enfóquense en una cosa, enfoquémonos en una sola cosa para poder obtener el premio hacia donde vamos. Más adelante dice, en el versículo 15 dice, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Qué lindo es cuando nuestra tarea sale bien y viene el que la supervisa y dice, muy bueno, te pasaste esta vez. Qué bueno. Pero qué
triste y qué vergüenza es cuando lo hacemos así nomás y ni siquiera queremos que lo miren, lo escondemos. No miré. ¿Por qué? Porque no le dediqué tiempo, porque me distraje en otras cosas, porque lo hice más o menos. Entonces, que todo lo que hagamos, el esfuerzo, en lo que nos toque hacer, dé la gloria a Dios y no nos avergüence porque no lo hemos podido hacer como convenía. Versículo 16 dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeo y de Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Fíjense, evitar, distraernos, desviarnos, no solamente no involucrarnos en esas conversaciones que de alguna manera pueden no tener un cierre definido. Observarnos y mantenernos enfocados en nuestra propia vida. Y lo otro, evitar conversaciones, evitar cosas que nos desvíen de la manera donde Dios nos quiere llevar. Evitar esas conversaciones que de alguna manera solamente te desenfocan. Inútiles, dice, que solo llevan a una conducta más mundana. ¿Qué cosas nos pasamos el tiempo hablando? Y yo no estoy en contra de hablar de fútbol, porque en mi casa siempre se habla fútbol, o de otra cosa, o de moda, no sé. Pero no se refiere a eso, se refiere a la intensidad y a lo que me desvía de la fe. ¿Saben que hoy en el Google, en YouTube, hay una diseminación de predicadores y podemos encontrar de toda la variedad? Y hay cosas que surgen continuamente nuevas, que están captando la atención, pero que de alguna manera nos desvían de las verdades centrales del Evangelio. Una nueva rama hebrea, donde a Jesús ya no se dice Jesús, se dice Yeshua. Donde ya los hombres no se tienen que cortar el pelo, donde ya no se celebra Navidad, porque ¿quién sabe si ese día es el día que nació Jesús? ¿Y qué tiene? Es verdad, no se sabe si ese día es el día que nació Jesús. Y una persona, un obispo, un no sé quién, puso una fecha para que recordemos y no pasemos de largo que el Hijo de Dios vino a esta tierra para nacer y para salvarnos. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no dejarnos influenciar? Esas cosas nos desvían de las verdades centrales y nos estamos peleando si se festeja o no se festeja. ¿Y a qué expones tu oído en las redes? ¿A qué te expones? Cuando te expones a un predicador, ¿lo conoces? ¿Conoces su testimonio? ¿Sabes de dónde salió? No nos expongamos, evitemos cosas que nos pueden desviar de la verdad central de Jesucristo. Una vez una persona me compartió un video muy interesante de un pastor en Colombia, no de nuestra iglesia, y yo dije, ¿y este de dónde salió? A ver, quiero investigar. Y empecé a googlear y había noticias en Colombia que esa persona había cumplido en pandemia una condena por malversación de fondos y estafa. Había hecho a la iglesia juntar fondos para comprar un lote tremendo para construir la iglesia y como de alguna manera lo puso a nombre del pastor. Si te he visto no me acuerdo. La iglesia se levantó, hizo juicio contra el pastor que se quedó y empezó a edificar edificios y hoy vive de eso. Seguramente en la cárcel se arrepintió y seguramente el Señor perdonó, pero sigue viviendo de esos beneficios donde estafó a la iglesia.
Y nosotros escuchamos y nos prestamos. Entonces, qué importante es mantenernos enfocados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando nos mantenemos enfocados y evitamos conversaciones teológicas, cuando nos mantenemos enfocados prestando atención a nuestro propio corazón y a nuestra propia vida, cuando nos mantenemos enfocados y evitamos perder tiempo en cosas que no nos construyen, cuando nos mantenemos enfocados viene la victoria y la recompensa. Miren qué lindo, cómo me gusta esta parte, cómo termina este versículo. Dice en el 19, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento. ¡Wow! Gracias, Señor, porque tu verdad nunca cambia. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Apartémonos, enfoquémonos en lo que nos construye, en lo que nos edifica, en lo que contribuye a nuestra salvación, a nuestra pureza, a nuestra santidad, a nuestro servicio de bien, porque viene la recompensa. Y da un ejemplo hermoso acerca de los utensilios que uno puede tener en la casa. Versículo 21 dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Yo quiero ser ese utensilio, no sé, esos platitos de porcelana lindo que el Señor pone en la mesa cuando viene un invitado especial. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Querés ser usado por el Señor? ¿Querés hacer obras buenas? ¿Querés dar gloria a Dios con tu vida? Mantengámonos enfocados en la pureza de nuestro corazón, evitando, esforzándonos y con todo lo que la palabra tiene, porque hay recompensa. Maravilloso lo que el Señor dice, miren el versículo 22 y el último que leo, dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿No te vas a acordar a José? Huye. También no es de cobarde huir, es de valientes. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Amén. Vamos a ponernos en pie. Disfrutemos el compañerismo de los que están con nosotros, deseando tener un corazón puro, porque vamos a ser instrumentos de honra y de gloria para el Señor. Abrazá al que tenés al lado. Orá para que también tenga un corazón puro, para que el Señor nos enfoque, y orá con todo tu corazón. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra maravillosa. Señor, nosotros que somos débiles, que nos desviamos, que somos dispersos, enfócanos en obtener esa pureza de corazón que viene de tu presencia, que nos purifica, que nos santifica, que abre nuestros ojos para verte, para poder ser dichosos los puros de corazón, porque te veremos como dice tu palabra. Señor, obra, Padre, en este día te pedimos perdón por todo aquello que ha destruido tu imagen en nuestra vida. Señor, te pedimos perdón por esas conversaciones inútiles que no nos han llevado a ningún lado. Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que nos enfoques en lo que realmente edifica, en lo que bendice nuestra alma y bendice a los que nos rodean. Señor, hoy oramos unos por otros para que este desafío de pureza de corazón sea una realidad en toda
tu iglesia. Gracias, Padre, te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un abrazo, un aplauso al Señor. Hermoso este desafío.